Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros. Soy el doctor Rodrigo Orozco Fernández, jefe de servicio de ginecología y obstetricia y director de la unidad de diagnóstico prenatal del Hospital Quirón Salud de Málaga. A través del profesor Juan Luis Alcázar he sido invitado, buen amigo vuestro, a participar en vuestras jornadas, en vuestro congreso, y realmente considero un honor el poder estar aquí porque amo profundamente vuestra tierra y considero que el nivel científico y el nivel profesional que tienen allí dentro de nuestro ámbito, que es la ginecología, la obstetricia, en mi caso la medicina materno-fetal además, es altísimo y tremendamente excelente. Por todo ello, considero que mi presencia hoy con vosotros a través de esta grabación pues es realmente importante para mí. Sin más, vamos a proceder a explicar durante los siguientes minutos cómo debe ser tanto el estudio básico como el estudio avanzado del sistema nervioso central en el feto y de la neurosonografía básica. Antes de comenzar, invitarles a todos aquí a nuestra tierra. Hablo desde Málaga, desde España, y para mí sería un placer que cuando alguno de ustedes nos visite, pues que pueda pasar por aquí unos fantásticos días con nosotros y les acogeremos con los brazos abiertos. Pues bien, empezamos mostrando unas breves imágenes de lo que es el cráneo de un feto, de un recién nacido, ¿no? ya término, donde podemos ver pues cómo se debe estudiar. Es decir, cuando realmente tenemos ya un bebé con nosotros, ya tenemos nacido, es muy fácil poder hacer el estudio del cerebro, ¿no? A través de las principales suturas, ¿no? Que son muy fácilmente identificables, ya que la osificación del cráneo fetal es un proceso que es lentamente progresivo y que permite una visión óptima con el recién nacido delante de nosotros. Pero no siempre tenemos acceso a esto porque tenemos la obligación de estudiar a este bebé antes del nacimiento para poder ser capaces de detectar anomalías, malformaciones, problemas y saber realmente si está todo en la disposición adecuada o existe algún tipo de problema, ¿no? Con esto. En esta serie de imágenes pues realmente estamos revisando unas estructuras clave que somos capaces de evaluar con las técnicas ecográficas a nivel prenatal de las que disponemos a día de hoy. Vamos a poder ver cómo se realiza la evaluación de fisuras, de núcleos, de sistemas ventriculares, de comisuras y de la fosa posterior, que realmente son las estructuras más importantes. Cada una de todas estas estructuras pues, juega un papel esencial en lo que es el desarrollo normal del cerebro fetal y su evaluación es crucial para detectar cualquier posible anomalía. El sistema nervioso central presenta un proceso de maduración que comienza desde el inicio del embarazo, desde etapas tremendamente tempranas y se extiende hasta el periodo postnatal, ¿no? Es decir, más allá del nacimiento del bebé existe una tremenda plasticidad cerebral que permite que incluso en patologías o en malformaciones exista la creación de nuevas conexiones neuronales debido a esta plasticidad y nuevas creaciones de sinapsis entre neuronas y entre células cerebrales. Esto significa que la búsqueda de anomalías no debe de ser única en un momento del embarazo, no debe de realizarse solamente en la ecografía morfológica de semana 20, sino que debe de ser evolutiva, ya que el patrón de normalidad cambia a medida que avanza esta edad gestacional. Todas estas estructuras vamos a poder verlas como hemos hablado anteriormente y vamos a avanzar poco a poco, ¿no? Las cisuras. La formación de las cisuras, como la cisura de Silvio, la cisura central, que son las más conocidas y son las que primeramente aparecen durante el desarrollo del sistema nervioso central del cerebro del bebé, son indicadores del adecuado desarrollo cortical. Por eso su evaluación es tan tremendamente importante. El proceso de operculización, la aparición de las vesículas terencefálicas, son fundamentales para asegurar que el cerebro se esté desarrollando de una forma óptima. Bien, aquí vemos en esta diapositiva pues, imágenes detalladas del proceso de operculización. Podemos observar la cisura de Silvio y el surco central, ahora vamos a profundizar en ellas, como son referencias clave en la evaluación del desarrollo cortical. Es importante que todas estas estructuras se formen de una manera adecuada, ya que cualquier desviación puede ser indicativa de problemas
como la microcefalia, tan conocida sobre todo a raíz de la presencia del virus Zika, o la lisencefalia, un problema de tremenda afectación cortical con repercusiones muy graves para los neonatos y que en ocasiones puede pasar desapercibida si no observamos de una forma óptima la presencia de las fisuras. Pues bien, aquí vemos cómo esta fisura de Silvio ya podemos empezar a detectarla desde semana 18 del embarazo y cómo debe ir cambiando la morfología, ¿no?, a esta letra griega tan bien conocida, y cómo va evolucionando hasta el tercer trimestre. Aquí en esta diapositiva, en esta slide, pues hemos puesto cómo se debe de ver en semana 32, que es cuando tradicionalmente realizábamos la ecografía del tercer trimestre. Aunque bien sabemos que esto está cambiando y la ecografía del tercer trimestre a día de hoy se recomienda retrasarla un poco más a semana 36, 37, donde, aunque no nos ocupe en esta charla, pero bueno, sabemos que en estas semanas vamos a tener mayor probabilidad de detección de crecimiento intrauterino restringido o retrasos del crecimiento fetal, que son uno de los principales factores por los que realizamos este estudio en el tercer trimestre del embarazo. Vemos cómo en un cerebro humano, en este estudio de disección de anatomía patológica, podemos identificar la cisura de Silvio y su cisura central, continuada hacia una parte más craneal de una forma óptima. Ajustaremos la cámara para que se vea todo adecuadamente. Podemos identificar también cisura singular, la pared occipital en una zona más tardía del embarazo y la cisura calcarina en su zona de la fosa posterior. Realmente esta formación de surcos, ¿no?, está relacionada mucho con la neurogénesis y con la migración de células a nivel cerebral, ¿no? Realmente lo que nos muestran y lo que nos van a marcar, aquí vemos claramente en este estudio histológico de esa migración celular, cómo se produce y cómo es lo que permite que la corteza cerebral y del sistema nervioso central realice una maduración para posteriormente realizar esas conexiones cerebrales y poder desarrollar la inteligencia humana. Aquí vemos claramente pues, esas dos patologías que hemos comentado antes, tan características de la no perculización adecuada, ¿no?, y de la no migración neuronal de una forma óptima, como pueden ser la microcefalia o la lisencefalia, que generan problemas tan graves en el desarrollo neurológico, psicomotor y conductual de estos neonatos. Vemos cómo los estudios deben de realizarse, como ahora vamos a profundizar ya en el estudio ecográfico, de forma sistemática, y esa forma sistemática permite realizar a través de cortes sagitales, cortes transversales y cortes axiales, pues el estudio de diferentes estructuras. Aquí marcamos esa cisura parieto-occipital, como ya debe de empezar a marcarse. Por aquí vemos claramente también la cisura calcarina, el surco también conocido como surco calcarino. Por aquí vemos identificado perfectamente, está marcado con la punta del ratón, lo que es el surco cingular. Por aquí volvemos a ver de nuevo el surco cingular en un corte diferente ecográfico y cómo vemos su correlación, ¿no?, con el estudio en el cerebro humano en cortes realizados. Igual que las fisuras, son tremendamente importantes la evaluación de los núcleos. La evaluación de los núcleos cerebrales, como el núcleo caudado, como el tálamo, como el núcleo lenticular, es realmente esencial en el estudio neurosonográfico fetal. Estos núcleos son los responsables de funciones críticas en el cerebro y su desarrollo debe de ser monitorizado para asegurar un crecimiento neurológico normal. En esta diapositiva vemos cómo los núcleos caudados, tálamo, lenticular son perfectamente identificables. Esas estructuras, bueno, aquí vemos precisamente el estriado, el caudado y el putamen, efectivamente. Estas estructuras deben ser simétricas, ¿de acuerdo? Es importante que sean simétricas y que estén bien definidas. Anomalías en estas estructuras indican problemas como trastornos del desarrollo cerebral o incluso lesiones prenatales, detectables a nivel prenatal. El sistema ventricular incluye los ventrículos laterales, que son muy fácilmente identificables, son probablemente los que más sencillos para nosotros sean de ver porque aparecen en el corte transversal clásico del estudio cerebral básico, ¿no? Igualmente, el atrio es otro componente clave y que debemos de evaluar. Un tamaño normal de los ventrículos puede ser un signo de
que todo está bien, pero un tamaño anormal ya nos puede indicar problemas como ventriculomegalia, que en muchas ocasiones, asocia hidrocefalia y asocia otras anomalías a nivel del sistema nervioso central. Aquí podemos ver imágenes del sistema ventricular. Aquí vemos precisamente lo que son los ventrículos laterales, ¿no? Y es crucial evaluar, como decimos, el tamaño y la simetría de estos ventrículos para poder detectar de una forma muy precoz cualquier alteración de la expansión anormal que podría requerir un seguimiento más detallado o en ocasiones, y gracias a los avances de la terapia fetal, pues intervenciones sobre el propio cerebro humano a nivel prenatal o de forma inmediata a nivel postnatal, ofreciendo los mejores cuidados a este feto y a este recién nacido. Las comisuras cerebrales, como son el cuerpo calloso y el fórnix, conectan los hemisferios cerebrales y son esenciales en la comunicación interhemisférica. Evaluar estas estructuras nos permite detectar anomalías como la agenesia del cuerpo calloso, que puede tener implicaciones muy significativas sobre lo que será el neurodesarrollo normal de nuestro feto. Por aquí vemos estudios de imagen, de pruebas de imagen, ¿no?, muy detalladas de esas comisuras cerebrales. Especialmente cobra mucha relevancia el cuerpo calloso y el fórnix, ¿no? La vascularización del cuerpo calloso es otra de los trucos, ¿no?, de los tips que podemos disponer cuando la imagen ecográfica no es del todo correcta debido a factores limitantes como puede ser la posición fetal, como puede ser el encontrarse con un plano graso demasiado amplio que impida la adecuada evaluación de esa estructura, ¿no? Pues en muchas ocasiones ese estudio vascular, y con las nuevas herramientas que nos ofrecen los ecógrafos del estudio microvascular, ¿no?, pues podemos ver cómo la presencia de esos vasos sanguíneos nos puede garantizar o asegurar la presencia de esas estructuras que debemos de evaluar de una forma óptima. La fosa posterior realmente es una región del cerebro que contiene estructuras críticas como son el cerebelo, el tentorium, el vermis. La evaluación de esta zona es esencial para identificar malformaciones como pueden ser el Dandy Walker, el Arnold Chiari, y que pueden afectar al equilibrio y a la coordinación fetal, entre otros. Aquí observamos imágenes detalladas de lo que es la fosa posterior, con un enfoque principal en el cerebelo, en el tentorio y en el vermis. Importante, muy importante, evaluar el tamaño, la configuración de estas estructuras, la relación entre ellas, para poder detectar alguna anomalía que afecte al desarrollo motor y cognitivo del feto. Pues bien, una vez realizada toda esta introducción de dónde estamos, a dónde vamos y qué es lo que pretendemos con el estudio de la neurosonografía fetal, ¿no?, pasamos ahora a cómo debe de ser esta exploración, que se realiza principalmente a través del estudio transabdominal fetal. En ocasiones necesitamos recurrir al estudio transvaginal, bien por la posición fetal o bien porque nos encontremos en un trimestre muy avanzado y las estructuras óseas nos generen una impedancia tan alta que nos impidan realizar un estudio detallado de lo que es esa corteza cerebral y ese sistema nervioso central. Hay 3 planos axiales que deben de ser básicos en el estudio de la neurosonografía fetal: el plano transventricular, el plano transtalámico y el plano transcerebral. Cada uno de estos cortes nos permite realizar una visión única y perfectamente complementaria de lo que es el cerebro fetal. Al final es vital el tener una evaluación integral de todo lo que va a ser ese sistema nervioso central y ese cerebro, ¿no? Aquí tenemos los 3 planos que hemos comentado y tremendamente relevante el poder realizarlo en todas y cada una de nuestras pacientes, esta exploración básica. Comenzamos por el corte transventricular, que es uno de los 3 cortes básicos. Nos permite visualizar de una forma óptima los ventrículos laterales y realizar su medición en la zona posterior, que siempre debe ser inferior a 10 milímetros. Es esencial para detectar la presencia de ventriculomegalia, que, como hemos comentado anteriormente, se puede asociar en ocasiones con la hidrocefalia y puede tener una serie de repercusiones muy importantes para el bebé. Esta ventriculomegalia puede ser originada tanto de causa infecciosa como causa congénita genética
como otras alteraciones como pueden ser las obstructivas, que tienen siempre mejor pronóstico, ya que existe la posibilidad de realizar derivaciones ventriculoperitoneales durante las etapas más tempranas. Debemos de prestar especial atención a la simetría y al tamaño de estos ventrículos. Aquí vemos perfectamente pues, ¿no? cómo está dispuesto esta simetría entre los dos hemisferios cerebrales, las astas anteriores, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales. En este corte vamos a identificar también de una forma óptima lo que es el cavum del septum pellucidum, una estructura clave para poder detectar anomalías principalmente localizadas a nivel del cuerpo calloso, como vemos aquí en la imagen, y que conecta de una forma ideal a través de fibras nerviosas lo que son los dos hemisferios cerebrales, ¿no? El cavum del septum pellucidum es esta estructura que tanto estudiamos, que tanto nos gusta ver, donde se separa esta línea media, ¿no? Genera esta imagen clásica y que debemos de tener tremendamente en cuenta en nuestras evaluaciones, porque es el indicador princeps de las disgenesias o las agenesias de cuerpo calloso, ¿no? Pueden existir, como veis aquí, errores en la identificación de esta zona, ¿no? Por lo cual su evaluación debe de ser principal. Si volvemos a los ventrículos laterales, sabemos que albergan los plexos coroideos, que con mucha frecuencia en torno a semana 18, semana 20 y hasta semana 26 pueden presentar quistes de producción de líquido cefalorraquídeo que todavía no han terminado de desprenderse, de abrirse a esos ventrículos laterales, y que pueden generar imágenes que siempre van a necesitar de un seguimiento, de un control y de un estudio progresivo. Como hemos dicho, estas astas posteriores de los ventrículos laterales nos miden habitualmente entre 5 y 10 milímetros y es tremendamente importante el estudio de su medida en un corte clásico como el que presentamos, como el de su simetría. Importante también para realizar esta medición el magnificar la imagen, que ocupe aproximadamente 1/3 del global de la pantalla, entre 1/3 y 2/3, y la medición se realiza siempre con el caliper en la zona más interna del ventrículo, donde nos marca la hiperrefringencia. Dentro del estudio avanzado, lo veremos más tarde, pueden aparecer otras alteraciones como hiperrefringencias puntuales en estos ventrículos que no condicionen ventriculomegalia, que no condicionen asimetría, pero que también nos puedan dar indicaciones significativas de patología como de procesos infecciosos. Vemos aquí más imágenes de cómo debe de ser esta simetría perfecta y que nos va a asegurar que este neonato, este feto, va a tener una evolución satisfactoria, ¿no? Vemos aquí otras imágenes de cómo debe de ser este complejo posterior, ¿no? Aquí en un feto de 24 semanas y su identificación de todas y cada una de sus estructuras. Si avanzamos a un corte transtalámico, es otro de los cortes básicos, nos ofrece una visión clara de lo que es el tálamo, ¿no? Los núcleos talámicos, el tercer ventrículo, muy importante identificarlo, sobre todo cuando puedan existir procesos obstructivos, ¿no? Que se vea una alteración del tamaño del mismo, y el cuerpo calloso, ¿no? Que lo vemos claramente. Este plano es crucial para evaluar tanto la simetría como estructuras de estas áreas y es particularmente útil para confirmar la presencia de este cuerpo calloso, como antes hemos visto, tan relevante, tan importante. Este tercer ventrículo, como comentábamos, para mí es una obsesión realmente, porque gran parte de la patología que he sido capaz de diagnosticar, sobre todo obstructiva y en algunos casos infecciosa, a nivel prenatal, lo he detectado a través de alteraciones de las medidas del tercer ventrículo. Por eso es tan importante conocer los papers de referencia, conocer las tablas y las medidas que nos van a indicar qué es correcto y qué no es correcto. Y yo, que tengo ya un recorrido en lo que es el diagnóstico prenatal, llevo 12 años dedicándome al estudio fetal y a la medicina materno-fetal, me sigo considerando una persona junior, una amateur, y en ocasiones tengo que recurrir a revisar las tablas de mediciones. No hay que sentirse nunca avergonzado por ello, sino hay que tratar de poner nuestros mejores conocimientos y en ocasiones el memorizar estas medidas pues no debe de ser algo en lo que debamos de preocuparnos. Es decir, las tablas están ahí para medirlas, para consultarlas, para utilizarlas, y debemos de hacer uso de ellas para dar nuestra mejor formación y nuestra mejor información a nuestras pacientes. El corte transcerebelar, como hemos comentado, es el tercer corte del estudio básico de la neurosonografía fetal.
Nos proporciona una vista muy detallada de lo que es el cerebelo, especialmente del vermis y de la fosa posterior. Este corte realmente lo considero vital para detectar anomalías cerebelosas que puedan afectar al desarrollo motor del feto, ¿no? Vamos a ver cómo en él podemos identificar los pedúnculos cerebrales y cerebelosos, podemos identificar también los tálamos, que ya lo hemos visto antes, el cuarto ventrículo, que también en ocasiones lo vamos a ver dilatado en casos infecciosos o en casos obstructivos. Es muy importante realizar la medición cerebelosa para poder identificar alteraciones en el desarrollo, como puede ser la hipoplasia cerebelosa, que tantas y tantas alteraciones nos puede generar en el neurodesarrollo y en la coordinación a nivel fetal. Vamos a identificar también la cisterna magna, que siempre y en todo el embarazo debe de medir menos de 10 milímetros. Podemos identificar también la translucencia nucal en este corte, ¿no? En semana 20 debe de medir menos de 6 milímetros. Vemos aquí cómo debe de presentarse ese vermis de una forma única, de una forma unida, homogénea, sin alteraciones en su desarrollo, y la morfología de este cerebelo, que también debe de ser muy importante para estudiarlo, para evitar el no diagnosticar alteraciones del mismo, como hemos dicho, como puede ser el Dandy Walker u otras alteraciones, ¿no? Como ahí podíamos ver. Pasamos a la exploración avanzada. Disculpen si hablo acelerado, pero no quiero que la charla se le haga demasiado extensa y quería incluir varias slides, sobre todo con iconografía, para que mis palabras puedan verse sustentadas por todas estas imágenes que están ustedes pudiendo revisar, ¿no? En los casos donde la exploración básica sugiere la presencia de anomalías, o cuando el feto presenta factores de riesgo, cosa que vemos pues, con mucha frecuencia en nuestras pacientes, cada vez más en la población, pues se recomienda realizar esta exploración avanzada, ¿no? Esta exploración avanzada incluye la evaluación de planos coronales, planos sagitales, así como el uso de la vía vaginal en combinación con la abdominal, para tener la imagen más completa y detallada posible. Habitualmente pues, trata, ¿no?, de unos 20-25 minutos. Hace falta equipos más preparados, que realmente nos van a dar una definición mayor, y bueno, vamos a incluir también, como hemos dicho, la vascularización y el estudio de otras estructuras, ¿no? Aquí vemos cómo deben de ser pues estos planes axiales, planes coronales, planos sagitales, que vamos a desarrollarlos. ¿Cuándo se debe desarrollar un estudio avanzado? Pues se puede desarrollar en cualquier momento, pero básicamente cuando existan antecedentes en un embarazo previo de malformación del sistema nervioso central, o en alguno de los progenitores directos, no de primera generación, cuando existan anomalías en el estudio básico, sospecha de infección fetal tan altamente prevalente en nuestros territorios, cuando haya alteraciones del crecimiento intrauterino severas y sobre todo cuando éstas se presentan de forma precoz, cuando podamos detectar malformaciones no intracraneales, sino de cualquier otra estructura, cuando presentemos un riesgo hipoxigoisquémico fetal, complicaciones en los embarazos monocoriales, no en esos embarazos múltiples, o cuando la madre presente, el padre también, pero sobre todo la madre, por toda esa epigenética y por la presencia de disruptores endocrinos en el consumo de tóxicos y otros fármacos, ¿no? Aquí vemos diferentes cortes de cómo debe ser, cortes en abanico, ¿no?, como se conocen de forma clásica, de cómo debe ser ese estudio en profundidad del sistema nervioso central cuando se realiza de una forma avanzada. En la exploración avanzada, además de esos cortes básicos, realizamos, aquí vamos a ver a continuación, imágenes del transfontanelar, del transcaudado, del transtalámico y del transcerebral. Estos planos adicionales lo que nos van a permitir es una evaluación más precisa de áreas específicas del cerebro, lo cual es crucial en estas pacientes de alto riesgo o cuando se sospeche que pueda haber anomalías complejas. Aquí vamos a poder ver en este corte transfrontal cómo vamos a identificar la cisura interhemisférica, la presencia de las astas anteriores de una forma más completa, y vamos a ver también zonas óseas, como puede ser la presencia del esfenoides, ¿no?, en el cráneo, y de ambas órbitas, donde también vamos a poder identificar la presencia del cristalino, que nos va a descartar una catarata congénita o que nos puede descartar una alteración a nivel de la formación de la órbita del feto.
En el corte transcaudado, como vemos aquí, vamos a identificar de una forma óptima el núcleo caudado, vamos a volver a ver el cabum del septum pelúcido en un corte diferente para evitar detectar, o permitir, mejor dicho, detectar alteraciones localizadas a este nivel, y vamos a continuar con el estudio de anterior a posterior de esos ventrículos laterales, continuando viendo estas astas anteriores e identificándolos de una forma óptima tanto en tamaño como en simetría. En el corte transtalámico vamos a ver probablemente de una forma magnífica lo que es la cisura de Silvio y de nuevo los núcleos caudados que sigan estando simétricos en el estudio. Y en el corte transcerebelar lo que vamos a poder ver son esos hemisferios cerebelosos de una forma óptima, las astas posteriores en la evolución de lo que es el estudio de los ventrículos laterales y de los plexos coroideos en su interior. Y vamos a ver de una forma totalmente integral lo que es la presencia del vermis cerebeloso. Aquí vemos otras imágenes donde podemos confirmarlo. Pues bien, los planos sagitales, el plano sagital es realmente fundamental para la evaluación de una de las estructuras que más dolores de cabeza nos van a generar en su estudio, que es el cuerpo calloso y la línea media cerebral. Mientras que el plano parasagital, como veremos ahora avanzado, nos permite observar los hemisferios cerebrales de manera individual, individualizándola. Ambos estudios, ambos planos son cruciales para detectar anomalías estructurales y asegurar un adecuado desarrollo neurológico, ¿no? Aquí vemos el plano sagital medio, donde de una forma óptima vamos a identificar todas estas cisternas subaracnoideas, como es la prepontina, la cuadrigémina o la cisterna magna. Vamos a poder identificar también toda esta estructura del cuerpo calloso con sus diferentes porciones, donde deben de mantener lo que es el grosor, el aspecto y sobre todo, muy importante, la continuidad de toda la estructura del cuerpo calloso. Este plano sagital en la zona de la fosa posterior nos permitirá estudiar de una forma excelente la anatomía del cerebelo con su presencia de fascigium y fisuras, la altura del vermis para descartar hipoplasias o alteraciones y la posición del tentorio, que siempre debe estar en un ángulo de 45 grados o menor, ya que un ángulo mayor nos puede dar indicación de que ahí va a haber una anomalía. En el plano parasagital, como tenemos aquí en esta imagen, vamos a identificar de una forma óptima cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí vemos muy bien todo lo que es el asta posterior de los ventrículos laterales, los diferentes surcos, tálamo, núcleo caudado, el asta anterior, el asta temporal y la presencia del plexo coroideo en todo su desarrollo, viéndolo como una única estructura hiperecogénica, uniforme, homogénea, sin alteraciones en su recorrido y sin irregularidades. Las circunvoluciones, como hemos dicho, son muy importantes su estudio, ya que nos van a descartar problemas de lisencefalia y nos van a asegurar un adecuado desarrollo cortical. Las más importantes son las cisuras primarias, silvio, parieto occipital, calcarina cingulada y el surco convexo en sus 3 porciones, ¿no? Es muy importante en la evaluación morfológica de semana 20 identificar de una forma óptima la cisura de silvio y la parieto occipital, y en estudios posteriores, recordemos que hemos dicho que el estudio del sistema nervioso central es evolutivo y debe de ser evolutivo, ¿no? Pues realmente debemos de ver en los controles posteriores cada una de estas imágenes para descartar patología que sin lugar a duda nos va a producir una repercusión fetal importante. Aunque la neurosonografía fetal con ecografía de alta resolución es la técnica de elección primaria para la evaluación prenatal del sistema nervioso central, la resonancia magnética fetal actúa como una herramienta complementaria importante. La resonancia es especialmente útil para evaluar condiciones como ventriculomegalia, alteraciones en el desarrollo cortical, patologías del cuerpo calloso y anomalías de la fosa posterior. Vamos a ver cómo esta neurosonografía fetal puede estar, mediante resonancia complementaria al estudio ecográfico, puede estar indicada sobre todo en torno a la semana 32 de embarazo en aquellos pacientes en los que hayamos detectado alteraciones
en el tamaño de los ventrículos laterales, tipo ventriculomegalia. Recordemos que la medida debe ser mayor a 10 milímetros y en ocasiones presenta esa asimetría. Alteraciones en el desarrollo cortical, patologías de la fosa posterior, gemenales monocoriales, en ocasiones también está indicado cuando vemos alteraciones, y en otras como infecciones, hemorragias, obesidad, oligoamios. Hay ocasiones donde la propia síndrome basado en adiposidad, ¿no? Esa obesidad nos impide realizar un estudio adecuado del sistema nervioso central y que podamos disponer de otras alternativas, como es esta resonancia magnética fetal, pues nos puede ayudar, nos va a ayudar al estudio completo del cerebro del bebé. Las ventajas son claras, es decir, mejora resolución espacial, permite ver ambos lados del cerebro, valoración en detalle del feto y es operador independiente, porque realmente se realiza una captura de imágenes que pueden ser a posteriori postprocesadas para obtener un estudio completo. Como desventajas, es más cara, genera claustrofobia en la paciente, sobre todo en esas exploraciones al final del tercer trimestre, donde el volumen abdominal es tan complejo que el espacio es tan reducido en estas resonancias magnéticas, que además la compresión en una posición totalmente de cúbito supino nos puede generar hipotensiones como el síndrome de regresión y alteraciones en el estado materno-fetal, ¿no? Los movimientos fetales nos permiten hacer secuencias incompletas o limitadas y no sé, es una exploración en tiempo real. Lanzo un guiño especial a la ecografía 3D, la ecografía volumétrica, que cada vez tenemos más disponible en nuestros hospitales, en nuestros centros de ecografía, ¿no? Que en condiciones ideales van a permitir realizar la captación de imágenes de alta complejidad y que podemos realizar postprocesados para estudiarlas en detalle sin la paciente delante y que también podemos enviar a colegas en diferentes partes del mundo para ayudarnos a alcanzar los diagnósticos óptimos, ¿no? Es una tecnología que cada vez nos va a dar mucho más recorrido en todo este sentido. Pues bien, aquí vamos a ver correlación de cortes ecográficos y de cortes en resonancia magnética. Comentar que en mi experiencia la resonancia magnética me ha servido en muchos casos no para salir de dudas sobre algún diagnóstico, sino para confirmar sospechas diagnósticas. Rara vez me he encontrado alguna interpretación diferente a la que habíamos evaluado en nuestra unidad de diagnóstico prenatal, pero sí que nos ha servido para reforzar ese mensaje a la madre y sobre todo para establecer estrategias de manejo tanto prenatal como postnatal para ofrecer las mejores garantías a ese neonato. Bien, aquí vemos un corte transventricular en resonancia magnética como en ecografía y vemos cómo podemos identificar de forma óptima las estructuras a estudiar, como son las astas anteriores, el cavum del septum pelúcido, la cisura parietoccipital o el atrio. En los cortes axiales vemos también cómo nos permite ver de una forma óptima los núcleos talámicos, la cisura parietoccipital ya así en todo su desarrollo y la cisura de Silvio con su imagen clásica. Esta será una imagen efectivamente de un embarazo ya avanzado. Vemos aquí en el corte axial el estudio de la vermis, del hemisferio cerebeloso y de la fosa posterior. Por acortar vamos a pasar a la imagen del corte coronal, donde vemos de una forma óptima la cisura interhemisférica, las astas anteriores de los ventrículos laterales, las órbitas, vemos muy bien en esta secuencia cómo está repleta de líquido, y el esfenoides. En los cortes coronales vamos a identificar, probablemente este sea uno de los que mejores ve la resonancia magnética, el cavum del septum pelúcido, las astas anteriores, la matriz germinal y el núcleo caudado. En los cortes coronales veremos la cisura de Silvio en todo su desarrollo, la presencia de cuerpo calloso y el tálamo. En los cortes coronales vamos a ver el hemisferio cerebeloso, los cuernos posteriores y la vermis. En los cortes sagitales, cuerpo calloso, cavum del septum pelúcido, vermis cerebeloso, cuarto ventrículo, la raíz de la hipófisis lo vamos a identificar de una forma óptima y la protuberancia. Y por último, el estudio de los cortes sagitales, donde podemos identificar de una forma óptima, sagitales y parasagitales, en este caso, la presencia de los ventrículos laterales, los plexos coroideos y los hemisferios cerebrales. En definitiva, queridos colegas, disculpad si he ido muy rápido, pero quería realizar una revisión en profundidad de todo lo que es el estudio del sistema nervioso central a nivel prenatal,
mostrar un poco de nuestra casuística y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, espero que os haya sido de utilidad, que esta presentación os animo a que pueda ser visualizada por médicos en formación, sin ningún problema podéis usar todas las diapositivas que aquí hemos mostrado. Agradecer también a la doctora Juana Aranda, que ha participado de una forma muy activa, miembro de nuestra unidad de diagnóstico prenatal, ahora mismo de baja maternal, futura coordinadora de la misma, esperemos que dentro de muy poquito cuando se incorpore. Y nada, por haber colaborado en la realización de estas slides. Y nada, aquí me tenéis nuestro centro, nuestro hospital, nuestra tierra, esto es Málaga. Para cuando queráis pasar por aquí, pues seréis siempre bien recibidos. Un fuerte abrazo y el mejor de los deseos en el desarrollo de vuestro congreso.